Buen día. Ahora les explicaremos un poco sobre las compuertas lógicas. En este caso solo utilizaremos tres tipos de compuertas lógicas. Está la OR, que es una suma lógica de dos compuertas y que el resultado va a ser 1 siempre y cuando en una de sus entradas está asignado el valor de 1. La compuerta número 2 es la compuerta AND, que significa una multiplicación. El resultado va a ser 1 siempre y cuando sus entradas tengan asignado el valor de 1. Y como compuerta número 3 tenemos la compuerta NOT. La compuerta NOT se utiliza para combinar las demás compuertas. Significa un inversor. Para realizar nuestro circuito necesitaremos una fórmula que se desglosa de la siguiente manera. Como base tenemos 2 elevado a la n es igual que n. Este tipo de fórmula nos sirve para encontrar el número de combinaciones de nuestro circuito. Veamos el ejemplo. Como observamos, acá tenemos un circuito de 4 entradas. Para saber el número de compuertas y de combinaciones que realizaremos la siguiente operación: 2 elevada a la 4, porque son 4 compuertas de nuestro circuito, es igual que 16. ¿Qué quiere decir? Que son 16 combinaciones de nuestros. Para realizar la tabla de verdad tenemos que identificar las compuertas. Como podemos observar, primero tenemos una compuerta OR, que está conformada por la literal A y la literal B. Entonces ponemos A más B. Esa es la operación dentro de esa compuerta. Luego, ese resultado lo colocaremos inverso para la siguiente operación, que es una compuerta AND, que es una multiplicación. Inverso. Luego, para realizar la operación de la compuerta AND necesitamos primero la compuerta OR, que viene siendo la suma antes, que está compuesta por la literal C y la variable D. Entonces sería C más D. Ahora sí podemos completar la compuerta de la operación allá. Sería A más B por C más D. Identificar eso, venimos a la siguiente operación. La operación nos identifica que estamos utilizando la variable D multiplicado con el inversor de A, porque es una compuerta AND. Entonces sería C por A inverso. Para la siguiente operación tenemos la variable D multiplicada por la variable B inverso. Hay un inversor antes de la operación, quiere decir que la variable es inversa. Luego, para utilizar esa operación necesitamos todo el resultado inverso para esa operación. Ahora unimos las dos operaciones, que sería C por A inverso más D por B inverso, inverso todo. Luego, para terminar con el circuito, tenemos que colocar antes la operación de la multiplicación, que la compuerta AND tiene un inversor hacia ese resultado. Entonces colocaremos el inversor. Sería A más B inverso
por C más D inverso, inverso todo. Luego nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. Quedaría A más B inverso por C más D inverso todo más C por A inverso más D por B inverso todo inverso. Este sería el resultado de nuestra expresión booleana. Para el llenado de nuestra tabla de verdad tenemos que utilizar 4 bits, que serán los necesarios para poder llenar nuestra tabla hexadecimal. Como vemos acá, ya la tenemos completa. Primero, que va desde el bit 0 hasta el bit todo del 1111. Luego tendremos a llenar la variable A inverso. ¿Cómo llenaremos esta variable? La llenaremos utilizando la columna de variable normal. ¿Qué quiere decir A inverso? Que si allá tenemos 1, nuestro resultado va a ser 0, y que si tenemos nuestro resultado 0, entonces se va a convertir en 1. Y como ahí es 0, tenemos 1, colocamos 0, hasta lograr hasta nuestra posición número 16, con que se contempla la tabla hexadecimal. Es lo inverso de nuestra variable. Va a depender de la variable que estemos utilizando, así va a ser lo inverso. Ya que terminamos con la variable A, iremos con el llenado de la variable B inverso, utilizando la columna B. Como dijimos que era lo inverso, y ahí tenemos 0, serían 2 unos y 2 ceros, sucesivamente hasta completar la tabla. Cuando tengamos completa esta parte, nos servirá, ya que ya tenemos identificadas nuestras expresiones de nuestro circuito anterior. Y como podemos ver, utilizaremos primero A más B, la columna A más B, y sumamos respectivamente. El primero da 0 más 0 es 0. Luego da 0 más 1 es 1. Recordemos que en las propiedades de la suma, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. De ahí 0 más 0 es 0. Para el llenado de nuestra tabla utilizaremos las propiedades de la suma. Aquí tenemos, en nuestra expresión utilizaremos la columna A más la columna B. Entonces, siguiendo las propiedades de la suma, diciendo que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, sería 1, sería 0, 1, 1, 1, 0,
1, 1 y 1. Ahora en la parte siguiente tenemos a la misma expresión, pero inverso el resultado. ¿Qué quiere decir? Que donde tengamos 0 vamos a colocar 1 y donde tengamos 1 vamos a colocar 0. Continuando con el circuito, tenemos la siguiente expresión de C más D. Utilizaremos la columna C y D. Y como es una simple suma, ya conocemos nuestras debidas reglas de que 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1. Y procedemos al llenado. Luego, con el resultado de la operación de A más B inverso y multiplicado por la columna C más D, como es una multiplicación, tendemos al llenado. Uno por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 1 es 0. 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0. Automáticamente solo tenemos que ver las columnas donde estén de entrada 2 unos, así nuestro resultado va a ser 1. Siguiendo con la compuerta siguiente, vemos que el resultado es inverso de la compuerta anterior de la que hemos hecho. Donde hay 0 colocamos 1 y donde hay 1 colocamos ceros. Siguiendo con la siguiente expresión, tenemos C por A inverso. Y en la multiplicación tenemos que ver que las dos entradas sean 1. De ahí de lo contrario va a ser todo 0. Siguiendo con la siguiente expresión, que es D por B inverso, es una compuerta AND porque es una multiplicación. Tendremos al llenado. Siguiendo con la siguiente expresión, vemos que es la siguiente columna y es lo inverso de la columna anterior. A continuación tenemos la siguiente expresión, que es C por A inverso más D por B inverso inverso. La operación es una suma, tendemos a el llenado de esa operación. Y por último tenemos nuestra expresión booleana ya terminada, que es A más B inverso por C más D más
esa operación todo inverso más C por A inverso más D por B inverso, inverso todo. Y como vemos el resultado nos da 1, 1, 1, 1, 0, 1 sucesivamente hasta terminar con expresión. Este sería el resultado de nuestra expresión booleana. Continuando con nuestro circuito, ya tenemos nuestra expresión booleana acá resuelta. Cuando ya tengamos nuestra expresión booleana, nos pide encontrar x cuando la variable a es igual que 1, la variable b es igual que 0, la variable c es igual que 1 y d es igual que 1. Ahora, para resolver nuestra expresión colocamos nuestros valores de las variables, que a equivale a 1, b equivale a 0, c equivale a 1, d equivale a 1, c equivale a 1, a equivale a 1, d equivale a 1 y b equivale a 0, colocando sus respectivos inversores a cada término. Eso no varía en nada. Ahora, para resolver la expresión tenemos que realizar las operaciones internas, es decir, las de los paréntesis. Hacemos primero, colocamos como está anteriormente y realizamos la operación del paréntesis, que es 1 más 1 es 1. Y volvemos a escribir todo. Ahora realizamos las operaciones. Ahora realizamos 1 por 1 inverso, se convierte en 0. 1 por 0 es 0. Más 1 por 0 inverso es 1. 1 por 1 es 1. Pero es inverso todo, es 0. Ahora sí ya podemos resolver nuestra operación principal, que es 1 más 0. Es 0, pero como es inverso, es 1 por 1, es el que está en el paréntesis, y los demás que son 0, que ya resolvimos las operaciones. Y como resultado tenemos a 1. Entonces nuestra respuesta quiere decir que para esta expresión booleana de x más b inverso por c más d inverso todo más c por a inverso más d por b inverso y b todo inverso, nuestra respuesta es igual que 1. Para la comprobación de nuestro circuito en nuestra expresión booleana anterior nos dio como resultado x igual que 1. Entonces comprobaremos con nuestro circuito. Como entrada tenemos la variable a contiene una entrada de 1. La variable b contiene una entrada de 0. La variable c contiene una entrada de 1. La variable d contiene la entrada de 1. Y así colocamos las entradas a nuestra operación para comprobar si nuestra expresión booleana está correctamente resuelta. Como está inverso allá, va en respuesta de 0, porque nuestra variable a tiene una entrada de 1, pero como es inverso,
queda como resultado 0. Ahora para la siguiente tenemos una variable b inverso y b es variable 0, quedaría a variable 1. El literal D queda como un bit encendido. Los 1 significa bits encendidos y los 0 bits apagados. Entonces realizaremos con la siguiente operación. Decimos 1 más 0 es 1, pero inverso es 0. Luego seguimos abajo, es 1 más 1 es 1. Luego con la siguiente es 0 por 1 es 0. Y seguimos con la siguiente operación. 1 por 1 es 1, pero como es inverso es 0. Ahora procedemos a la siguiente. Ya que tenemos una operación de 0 por 1 es 0, pero como hay un inversor el resultado es 1. Y tenemos aquí abajo una suma de 0 más 0 es 0. Y el resultado final, nuestra x, 0. 0 más 1 es igual que 1. Y como vemos, nuestro circuito está completamente resuelto, tanto con la sustitución de variables, con la expresión booleana, tanto por cada entrada de cada circuito que hemos construido.